unánime de la sociedad y los partidos. A mí me hubiera gustado, desde luego, haber tenido ese respaldo unánime de las fuerzas políticas. No siempre fue así, pero no obstante, eso no me inhibió para cumplir con mi deber. Y mi deber era, por un lado, combatir a la delincuencia, en particular al crimen organizado. Y por el otro, pienso más importante, dos tareas. Una, reconstruir y fortalecer los cuerpos policíacos y ministeriales, es decir, las instituciones de seguridad y de justicia que encontré a mi llegada a Los Pinos increíblemente deterioradas, y en algunos lugares y regiones completamente carcomidas por la corrupción y en manos francas de la delincuencia. Y por otra, reconstruir el tejido social, y es lo que hemos tratado de hacer. En mi gobierno, por ejemplo, construimos 140 universidades públicas totalmente gratuitas, más de 1.100 bachilleratos también gratuitos, aparte de todo el esfuerzo que hicimos hospitalario, casi 1.200 clínicas, hospitales nuevas en el país y más de 2.500 reconstruidas. Aquí, por ejemplo, el Hospital Salvatierra que hicimos en la capital, en La Paz, y varias clínicas del IMSS y del ISSSTE que reconstruimos e hicimos en diversas partes. En fin, buscaba pues ese propósito. Pero, insisto, creo que una estrategia de seguridad debe constar de tres cosas: combatir a la delincuencia, es decir, terminar con esa política vieja que tanto daño nos hizo de tolerarla, de consentirla, de hacerse guaje, que les gusta, por cierto, a muchos políticos del viejo sistema. Segundo, reconstruir las instituciones de procuración de justicia y de seguridad, fortalecerlas. Y tercero, trabajar mucho en el tejido social. Pienso que debe ser una política que vaya mucho más allá del alcance de un solo partido. Margarita Rojas, corresponsal de Milenio. Hablando de seguridad de este expresidente, usted comenzó la guerra contra el narcotráfico para limpiar supuestamente el país. ¿Por qué se perdió esa guerra? ¿Por qué floreció en unos estados más que en otros? Mire, sin que sea comercial, le recomiendo mucho un libro que, por cierto, leí una dedicatoria hace rato, que se llama Los retos que enfrentamos. Y ahí explico que la tarea fundamental del gobierno que tuve el honor de encabezar, que me eché a cuestas, fue el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia y el combate a la delincuencia. No fue específicamente un tema fundamental de narcotráfico, sino de legalidad, porque estoy convencido que si México no es verdaderamente un Estado de Derecho, no va a ser nunca un país desarrollado. También llegan a inventar que yo hasta hice una declaración formal de guerra, etcétera, una serie de tonterías que la verdad es que no hubo tal cosa, ni tampoco me parece que el nombre apropiado de ello sea guerra contra el narcotráfico. Ese fue un tema acuñado en Estados Unidos en 1971, Warren Ross, por el entonces presidente Nixon. Y esa es la interpretación que toman muchos americanos siempre, y algunos mexicanos, unos de buena fe, otros de mala, lo han querido endilgar o decir que es el mismo tema. Aquí no es el mismo tema en México. Si me permite explicar, en la década del pasado, todavía a finales de los 90, hubo un fenómeno del cual los mexicanos, por decirlo en general, sin hacer imputaciones personales, no nos dimos cuenta. Y es que las viejas estructuras del narcotráfico, ahí sí, que se dedicaban únicamente a exportar droga a Estados Unidos, comenzaron a querer vender en México también droga. ¿Por qué razón? Porque honestamente, gracias a gobiernos que pudimos proveerle a los mexicanos estabilidad económica, crecimiento económico, por primera vez tasas casi cero de inflación, por primera vez tasas bajas de interés, lo cual permitió que por primera vez en 4 generaciones los mexicanos pudieran comprar coches, casas, teléfonos, refrigeradores, televisiones, etcétera. Es decir, que fuera surgiendo una clase media. Hizo a México un país con poder de compra. Antes del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, México tenía un ingreso per cápita, a lo que se llama paridad de poder de compra, de $2,000, y en 2010-11 ya estábamos como en $15,000 de ingreso per cápita. ¿Eso qué hace? Que para bien México se convierte en una sociedad que también consume, pero desgraciadamente también empezó a consumir droga.